Hey, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que tengas antes que nada un hermoso y bendecido día. Bienvenido, bienvenida a este canal donde hablamos sobre crecimiento y desarrollo personal para que puedas transformarte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Vamos a hablar del miedo como un mecanismo de defensa, un mecanismo para ayudar a garantizar tu supervivencia. El día de hoy vamos a desglosar cómo puedes utilizar incluso esos miedos para que puedas crear combustible y lograr tus objetivos, metas, sueños y todo lo que desees manifestar. Ok, hoy vamos a hablar acerca de qué es el miedo, por qué estamos diseñados de esta manera, qué es lo que sucede con este mecanismo, por qué nuestra supervivencia, de qué estamos hablando, por qué cerebralmente pues la sensación del miedo se siente tan incómoda en nuestro cuerpo, por qué tratamos de alejarnos cuando sentimos miedo, qué sucede con esto, cómo podemos utilizarlo. Vamos a ayudarnos en este video para mirar cómo funciona el miedo y qué es lo que podemos hacer en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el título de este video? El miedo como un mecanismo para garantizar tu supervivencia, ¿sí? Voy a desglosar todo esto por capas, ¿sí? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es esta sensación de la cual no podemos escaparnos nadie? ¿Sí? Estamos diseñados de esta manera. Hay que enfatizar que, nuevamente, no es un diseño de la naturaleza, no podemos evitar el miedo. Lo que sí podemos es estudiarlo, entenderlo, saber para qué está ahí, entender el propósito y en base a ese propósito pues empezar a utilizar este mecanismo, esta herramienta, si se lo quiero ver desde este otro punto de vista, esta emoción, este sentimiento, para lograr nuevamente, y como lo señalo al principio del video, pues para llegar a transformarnos, para llegar a utilizar estos miedos y ser la mejor versión de uno mismo, ¿sí? Entonces voy a empezar diciendo que el miedo es esta zona, por así decirlo, que rodea lo que se conoce como la zona de confort, ¿sí? Y vamos a empezar a desglosar primero las zonas, luego vamos a ver qué es el miedo, cómo podemos ayudarnos. En el transcurso del video vamos a seguir topando este tema. Entonces, ¿qué es esta zona de confort? ¿Qué es esta primera área que vamos a topar? Si esta zona de confort es este espacio donde tú puedes sentirte seguro, donde estás cómodo, estás confortable, tienes todo lo que necesitas, todos los recursos a tu alcance. Es decir, todo lo que te podría proporcionar lo que necesitas para tu supervivencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la zona de confort, pues es la comodidad total, ¿sí? Es lo que el cerebro necesita para garantizar que estés bien y por lo tanto pues tienes tendencia a quedarte en este punto de partida, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va pasando con esta zona, ¿sí? Que a medida que nosotros vamos creciendo como seres humanos, como individuos, como personas viviendo sus propios contextos, necesitamos expandir esta zona de confort. ¿Por qué? Justamente por el crecimiento. Vemos que nuestras potencialidades, nuestras virtudes, nuestras fortalezas siguen creciendo y entendemos que necesitamos expandir esta zona de confort, ¿sí? Necesitamos salir de esta área, ¿para qué? Para que siga creciendo a medida que nosotros también vamos creciendo, ya sea en edad, en porte, en peso, en estatura, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un sentimiento de expansión con respecto a nuestra zona de confort. Después de la zona de confort está lo que conocemos como la zona del miedo, ¿sí? En el video corto que antecede a esta publicación, yo lo que había dicho es que es esta zona que rodea la zona de confort, ¿sí? ¿Por qué esta zona del miedo es la que rodea la zona de confort? Porque el miedo lo que hace, lo que va a procurar como un proceso cerebral es, no sé si la palabra sea ayudarte
o convencerte o sugestionarte de que te quedes en esa zona de confort, ¿sí? El cerebro tiene un mecanismo donde lo único que desea en este preciso momento es ayudar a garantizar que tú estés vivo, que tú estés bien, que tú estés sano y salvo, ¿sí? Que todos tus recursos, que todo lo que tú necesites, pues estén al alcance de tu mano y por lo tanto, pues que estés en un lugar súper seguro, ¿sí? Por lo tanto, va a rodearte, ¿para qué? Para que no salgas de esa zona de confort, ¿sí? Entonces, en estos miedos, pues vienen ya las programaciones de autosabotaje, vienen los pensamientos pesimistas, quizás los pensamientos de que mejor quédate en esta zona. Como digo, un proceso de autosugestión, un proceso de convencerte de que no salgas de esa zona de confort, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente el cerebro está diseñado, el cerebro no está diseñado para el éxito, ¿sí? El cerebro está diseñado simplemente para ayudarte a que conserves las energías, a que conserves los recursos, ¿sí? A que puedas tener todo lo que tú necesitas en ese preciso momento. Después de la zona del miedo viene una zona conocida como la zona de expansión o la zona de aprendizaje, ¿sí? Después que superas el miedo, empieza una zona nuevamente de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego vamos a hacer una analogía para irlo aterrizando de mejor manera. ¿Por qué? Porque ya después de la zona del miedo, por un mecanismo de haber salido de tu zona de confort, lo que tú necesitas es expandirte en aprendizaje de la nueva zona en la que estás en este momento, ¿sí? Si quiere decir que si estamos hablando de un núcleo que es la zona de confort, luego viene una zona de miedo y luego viene una zona de expansión o de aprendizaje, quiere decir que pasaste de la zona de confort, saliste de esa zona, atravesaste la zona del miedo y ahora estás en un área donde estás aprendiendo nuevas cosas, ¿sí? Donde no sabes ahora cuáles son los nuevos recursos, cuáles son los nuevos peligros, en qué estás pisando, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí ya empiezas a aprender, aquí empiezas a recabar información, a integrar información en tu sistema. ¿Para qué? Para adaptarte a estas nuevas circunstancias, a esta nueva zona que por un momento pues llega a ser desconocida para ti. Después de la zona de aprendizaje, de la zona de expansión, viene una zona de crecimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta zona de crecimiento, en definitiva, es la zona donde está todo lo que te has propuesto, tus objetivos, tus logros, tus metas, tus sueños. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estás buscando algo más, ¿sí? Estás buscando no solamente expandirte y aprender, sino crecer de una manera contundente, y el crecimiento se va dando en base a etapas, en base a cosas manifestables. Te voy a poner un ejemplo para ir viendo esto en una analogía, ¿sí? Es como cuando un niño o una niña están aprendiendo a caminar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hablemos de un niño entre los 9 y los 12 meses. El niño está en una etapa de exploración, está en ese momento, está gateando, y en base al gateo, él o ella entienden que tienen la capacidad de expandir a un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque tienen referencias, porque seguramente por un proceso de imitación ven a sus padres, a sus hermanos o a la gente que está parada sobre sus dos piernas, ¿sí? Entonces, el niño o la niña entienden que podrían llegar a eso, ¿sí? Entienden que eso podría ser una meta alcanzable, un objetivo alcanzable, un sueño que ellos necesitan manifestar porque lo están viendo a manera de una referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a explorar. Tienen una zona de confort, podrían quedarse ahí, pero ellos saben que potencialmente tienen esa capacidad de salir más allá, de lograr pararse en dos piernas y lograr caminar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a explorar con miedo, con recelo, empiezan a romper de a poco esos miedos, y luego viene una zona de aprendizaje, una zona de expansión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya empiezan a agarrarse quizás de las paredes, de los muebles, cuando ya ven que el cuerpo les da, y el momento que se caen, pues zona de miedo, ¿sí? Vuelven ahí y entienden que han caído. Pero ¿qué es lo que pasa? También entienden, por otro lado, que tienen nuevamente ese potencial para crear esa nueva manifestación, ¿sí? Entonces, el niño o la niña que se cae por un proceso que desconocemos quizás, pero se vuelve a levantar, ¿sí? Se vuelve a levantar. Yo creo que viene asociado a que entiende su potencialidad, ¿sí? Entonces, cuando se vuelve a levantar, empieza a romper miedos, empieza a pasar esa zona de miedo, hasta que
efecto eureka, ¿no es cierto? El voilà. El niño o la niña empiezan a caminar, empiezan a dar sus primeros pasos. Han hecho lo impensable, ¿sí? Y luego de práctica y por un proceso de repetición, dominan el asunto y se convierte esto en una zona de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que pasé de mi etapa de gateo a mi etapa de caminante, ¿sí? Ahora soy un caminante, ahora empiezo a dominar más el tema de pararme sobre mis dos piernas, a sentarme y poder trasladarme de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Sí? Mi zona de confort, mi principio era estoy gateando. ¿Y qué es lo que sucede? Pasa a la zona de miedo, se expande, tiene un crecimiento, una expansión, un aprendizaje y luego, ¡pac!, aparece en una zona de crecimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? La zona de confort se expandió y ahora mi nueva zona de confort pues estoy caminando, ¿sí? Luego, ¿cuál será quizás una nueva, en este mismo ejemplo, cuál sería una siguiente fase? Quizás ahora voy a aprender a correr, ¿sí? Ahorita estoy dominando simplemente cómo aprender a caminar. Y luego la siguiente fase, pues quizás será, ahora aprendo a correr, luego aprendo a montar bicicleta, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos expandiéndonos a medida que vamos creciendo, nuestra zona de confort simplemente se va ampliando. Ok, y algo que quiero señalar aquí, una pregunta que es interesante. Bueno, entonces Juan Carlos, ok, hay una zona de miedo, hay una zona de confort, hay una zona de miedo, una zona de aprendizaje, una zona de expansión. Qué chévere lo que estamos aprendiendo, pero ¿por qué me alejo del miedo? ¿Por qué el miedo me hace sentir tan incómodo, tan incómoda? ¿Qué es lo que puedo hacer para dominar mis miedos? Mis miedos no me permiten avanzar, más bien siento que me paralizan, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí la pregunta sería, ¿el miedo es bueno o el miedo es malo? Miren, más que sea bueno, malo, positivo o negativo, yo lo que diría simplemente es que tú tienes que tomar conciencia que el miedo está ahí, ¿sí? Que el miedo es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección, así estamos diseñados, ¿sí? Cada herramienta que nosotros utilizamos, ya sea la alegría, el miedo o lo que sea, ¿sí? Es una herramienta que es utilizada de acuerdo a cómo nosotros interpretemos esta información, ¿sí? Así que lo que yo quiero invitarte es ahora que tú entiendas simplemente algo en particular. El miedo no es ni bueno ni malo, el miedo es una herramienta que puede tener una carga neutra, ¿sí? Lo único que quiero que empieces a tener conciencia es que el miedo existe, ¿sí? Eso primero, y el miedo existe como un diseño natural, ¿sí? Si existe como un diseño natural, quiere decir que la naturaleza lo puso ahí con un propósito, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito? Tratar de garantizar nuestra supervivencia. ¿Qué es lo que pasa si en este momento de mi vida pues yo descarto todos mis miedos, ¿sí? Quizás el botarme de un puente puede ser una buena idea. ¿Por qué? Porque quiero sentir la sensación de qué es lo que es saltar al vacío, ¿sí? Pero como no tengo miedo, estoy exponiendo a mi cuerpo, estoy exponiendo a mi supervivencia, ¿sí? Entonces el miedo, ¿qué es lo que me dice? Hey, ten cuidado, ¿por qué? Porque te vas a lastimar, vas a dañar tu cuerpo, puede ser que te mueras, ¿sí? Y ya vas a dejar de tener la oportunidad de ser la persona quien eres en este momento. Es este mecanismo que cuando estoy en la carretera y estoy acelerando de más, pues me dice, hey, bájale un poquito la velocidad porque te están esperando en casa, bájale un poquito la velocidad porque si se te cruza un animal, si se te cruza un carro, vas a tener menos reacción, menos oportunidades de sobrevivir, ¿sí? Entonces, el miedo lo único que hace es ayudarte a sobrevivir, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se vuelve negativo? ¿Cuándo se vuelve positivo? Pues cuando se vuelve negativo, cuando el miedo te paraliza, ¿sí? Y te deja en esa zona de confort, sabiendo en conciencia que tú puedes expandirte y tú puedes crecer en algún momento, ¿sí? Ahí podríamos detectarla como negativa. ¿Cuándo podría ser algo positivo? Cuando tú empiezas a romper tus miedos, ¿sí? Y producto de romper estos miedos, entiendes que puedes seguir adelante y que el miedo es una forma de vivir estas experiencias, de aprender, de crecer, etcétera, etcétera, ¿sí? El miedo es un mecanismo diseñado naturalmente con un propósito que tienes que concientizar. ¿Para qué? Para que puedas aprender a utilizar. Y bueno, dicho esto acerca del miedo, pues vamos a dar tres cosas, tres recomendaciones, tres tips que te pueden ayudar para que puedas utilizar tus miedos como combustible para lograr tus metas, tus sueños, tus objetivos, tus logros. Quédate con nosotros, por favor, sigue viendo.
estos 3 tips que vienen a continuación. Ok, un primer tip para ayudar a que puedas utilizar tus miedos como combustible para que puedas lograr todo eso, ¿sí? Detecta las programaciones negativas, los autosaboteadores que te dicen que no debes salir de esa zona de confort, ¿sí? ¿Para qué? Para que empieces a negociar con esas voces internas que tenemos como mecanismos de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si entre tu miedo y hablando de una disociación entre tú y tu miedo o tus miedos, si tú puedes convencerle a tu miedo que más allá de esa zona están cosas buenas para ti, cosas positivas, cosas de aprendizaje, cosas donde quizás ahí está tu nuevo emprendimiento, ahí está tu nuevo negocio, ahí está una nueva pareja, ahí está una familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Allá en esa zona de expansión puede estar un lugar mejor de lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Estamos en constante crecimiento y por lo tanto lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es un proceso de negociación interno. ¿Para qué? Para convencernos que más allá de nuestros miedos, pues están cosas donde nosotros podemos empezar a manifestar todo lo que queramos lograr, que sabemos que tenemos el potencial para hacer. Un segundo tip que yo recomiendo es que tú puedas aceptar que tienes miedo, ¿sí? Que tengas la conciencia de que ahí está esta emoción, esta sensación, que no trates de disimular, no trates de apartar, de hacerte loco, la loca como se dice por ahí, que no tengas miedo. Yo creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es la vulnerabilización. Vulnerabilízate en el sentido de que puedas compartir tus miedos con tus seres queridos, con las personas que amas, con tu pareja, con tus amigos, ¿sí? Tener miedo no es una programación de debilidad ni mucho menos, ¿sí? Nuevamente es un mecanismo con lo que todos, absolutamente todos estamos diseñados, ¿sí? Las personas que tienen más éxito pueden lograr más cosas o se mueven más rápido, simplemente ha sido porque han sabido comprender sus miedos, han sabido utilizar estos miedos, ¿sí? Han logrado entender que eso es parte de sus vidas y lo que han hecho pues es simplemente en estados de conciencia entender que forma parte de nuestra naturaleza y que más allá de todo esto, pues nuevamente están todas las manifestaciones que podemos lograr, ¿sí? Pero para eso tú necesitas aceptar que tienes esta condición, ¿sí? No significa de ninguna manera que tienes un mecanismo de debilidad, que por sentir miedo pues eres menos o por sentir miedo no vas a lograr tus objetivos. Al contrario, cada vez que tú expones tus miedos, cada vez que tú puedes trabajar tus miedos, lo único que estás haciendo es simplemente abriendo las puertas que te van a permitir llegar a estas dos zonas tan importantes como son la zona de aprendizaje y la zona de expansión. Un tercer tip, una tercera recomendación, pues es que tú aprendas a trabajar con tus miedos. ¿Qué quiere decir esto, Juan Carlos? Te voy a poner ejemplos, ¿sí? Si yo tengo miedo a montar bicicleta, ¿sí? Ya tengo identificado cuál es el miedo que me está paralizando, cuál es el miedo que me está sofocando. Si yo sé que puedo montar en bicicleta, yo sé que puedo hacer que las cosas pasen, yo sé que puedo irme a dar esos paseos tan chéveres, pero tengo miedo a caer, ¿sí? Lo mejor que puedes hacer es accionar las cosas que tienes que hacer para enfrentar esos miedos, ¿sí? La tercera recomendación es enfrenta tus miedos. Si te da miedo algo, pues hazlo. Es la única manera que vas a poder entender que ese miedo, pues en algún momento se va a reducir. ¿Qué es lo que sucede cuando en esta analogía de la bicicleta? ¿No es cierto? Lo que estoy viendo es que la bicicleta y la sensación de andar en bicicleta es más grande que yo, ¿sí? Yo soy más pequeño que esto de acá. Cuando nosotros nos hacemos del mismo tamaño, cuando nos hacemos mucho más grandes que la bicicleta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar acción. Voy a subir a la bicicleta y voy a pedir ayuda quizás a papá, a mamá, a mis amigos, y voy a empezar a hacer que las cosas pasen, ¿sí? Accionar, ¿para qué? Para que yo pueda entender que en esa situación yo puedo gestionarla, no paralizarme con esa situación, sino más bien mover. Y por supuesto,
no es sencillo, ¿sí? Yo sé que estamos hablando de una bicicleta, luego vamos a hablar, qué sé yo, de negocios, de una familia, de compromisos, etcétera, etcétera. Todo eso nos produce mucho miedo, ¿sí? Pero la única manera de saber cómo superar ese miedo es a través de la acción, es a través de hacer que las cosas sucedan, a través de enfrentar esas situaciones que te causan miedo, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la bicicleta, ¿qué es lo que va a pasar cuando, a pesar de que estoy con muchísimo miedo, que me tiemblan las rodillas, que no quiero caerme, que no quiero rasparme las rodillas, etcétera, etcétera, tú tomas la acción, empiezas a aprender, empiezas a tomar todas las medidas correctivas que tienes que hacer para andar en este caso en bicicleta. El momento que tú lo logres va a ser un miedo superado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar cerebralmente contigo? Que vas a entender que cada vez que tú tomes acción sobre algo que necesitas enfrentar, tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes la potencialidad. Si sientes que puedes hacer ese tipo de cosas, si tienes miedos asociados a esta zona de crecimiento, a esta zona de expansión y de aprendizaje, pues lo mejor que puedes hacer es enfrentar los miedos gracias y mediante a la acción, ¿sí? Entonces, tercera recomendación, toma acción masiva, aunque sea imperfecta, pero toma acción masiva y enfrenta tus miedos. Ok, y simplemente para concluir, nuevamente el miedo es este mecanismo que está rodeando tu zona de confort, la zona donde estamos calientitos, donde está ahí nuestra supervivencia. Pero después de los miedos, ¿qué es lo que sucede? Viene una zona de expansión y aprendizaje y una zona de crecimiento. En la zona de crecimiento están tus sueños, tus objetivos, tus logros, tus metas y todo lo que potencialmente puedes manifestar, ¿sí? Entonces quédate con una frase, por favor. Detrás de tus miedos está todos tus sueños, ¿sí? Detrás de tus miedos está todos tus sueños. ¿Cuáles son las recomendaciones? En esencia yo diría que yo me quedo con la última, ¿sí? Enfrenta tus miedos, toma acción masiva y imperfecta y enfrenta tus miedos, localiza tus miedos. Lo más sabio que puedes hacer es enfrentarlos con las herramientas, con las instrucciones, con ayuda, quizás con ayuda de un profesional, de tu familia, de tus parientes, de tus padres, no lo sé, pero enfrenta tus miedos mediante la acción masiva, así sea imperfecto. Bueno, espero que esta información te haya servido de mucho. Si sientes que es un contenido de valor, por favor compártelo, suscríbete también, activa las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, pues tú sepas que puedes acceder a este tipo de contenidos. Espero que tengas un hermoso y bendecido día y nos estamos viendo en próximos videos. Chao, chao.